son un grupo de islas en el Atlántico Sur. Para el derecho internacional, son un territorio en disputa. El fútbol también se hace presente en estas islas. A 40 años de la guerra, te invito a reflexionar sobre las Islas Malvinas, la selección de fútbol que va a Qatar 2022. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Este año se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas. Desde el canal no solo nos interesa reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, sino también recordar a los héroes que pelearon por ellas. Seguramente te estés preguntando qué clase de desvarío mental me llevó a ponerle este título al video. Pero no te preocupes, mi salud mental está bien. O eso creo. Si te quedas hasta el final, lo vas a entender. Pero antes de empezar, te voy a pedir que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, que dejes un like y algún comentario. Así podemos posicionar el video y llegar a mucha más gente. Las Islas Malvinas son un archipiélago de América del Sur, situadas sobre el mar Argentino, que es un mar epicontinental del Océano Atlántico Sur. Las islas se encuentran a unos 464 kilómetros de la Patagonia Argentina. Poseen, según el Instituto Geográfico Nacional, una superficie de 11.410 kilómetros cuadrados, casi el mismo tamaño que Qatar, el país que organiza el próximo mundial, y casi el doble de tamaño que Puerto Rico, que depende de Estados Unidos. En total, forman un archipiélago con más de 200 islas, las dos mayores, Soledad al este y Gran Malvina al oeste. El punto más alto es el Cerro Alberdi, con 705 metros sobre el nivel del mar. En las islas, las principales actividades económicas son la ganadería ovina, la pesca y el turismo. Pero estudios geológicos recientes muestran que alrededor de las islas hay una reserva petrolífera capaz de producir 500.000 barriles de petróleo por día. En las Malvinas viven alrededor de 3.400 personas, concentradas en Puerto Argentino, la ciudad principal. Alrededor del 70% de los habitantes de Malvinas son ciudadanos británicos, pero según el censo de 2016 realizado en estas islas, menos de la mitad de la población nacieron en ellas, y la población sudamericana que habita en las islas no llega al 10%. En su mayoría son chilenos, y unas muy pocas decenas de argentinos que mantienen un muy bajo perfil. Estas islas son administradas por el Reino Unido. Ellos las conocen como Falklands Island. Según la ONU, son un territorio no autónomo. Hace 40 años en el territorio se vivió una guerra conocida como la Guerra de las Malvinas. Pero a mí me llamó la atención una curiosidad. Es que las Islas Malvinas cuentan con una selección de fútbol que no pertenece a la FIFA, ni a la UEFA, ni mucho menos a la Conmebol. Así todo, las islas estarán representadas en el próximo Mundial de Fútbol. Si te quedas hasta el final del video, entenderás lo que estoy planteando. Hacia 1501, las islas habrían sido descubiertas por Américo Vespucio, sin embargo, no hay acuerdo científico para esto. Luego, de 1520, aparecen en una numerosa fuente de mapas, cartas y portulanos elaborados por la corona española. Los ingleses insisten en que quien las descubrió fue un tal John Davis, en 1592, que quizá te suene del video que hicimos sobre la Antártida. En 1764 se realizó el primer asentamiento en las islas. Fueron los franceses en Port Saint Louis. Sin embargo, le cedió rápidamente las islas a España, que las gobernó en estos tiempos. Con la independencia en 1816, Argentina pasaría a tener los títulos de propiedad de todo el territorio del antiguo virreinato, incluidas las Malvinas, según el principio jurídico utis possidetis. En 1820, Argentina envió sus autoridades a la isla. En 1829 llegó a la isla Louis Bernet, pero 13 años más tarde, en 1833, el Imperio Británico tomó por las fuerzas las islas y desde ese momento hasta la actualidad las sigue administrando. Es que para los británicos la historia es de otra manera. Ellos hacen referencia a Puerto Egmont, una guarnición militar que se encontraba en la isla Trinidad y que ocupan ilegalmente desde el siglo XVIII. Otro argumento que utilizan es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, es decir, la capacidad de los pobladores de Malvinas de elegir a quién pertenecer. Sin embargo, este derecho no tiene razón de ser. Es que la población que habita Malvinas es una población implantada, porque no hay registro de pueblo malvinense originario, y el 70% de los habitantes malvinenses son descendientes de británicos que migraron a las islas posteriormente. Además, para los británicos, mantener el ejercicio de soberanía sobre las Islas Malvinas les permite sostener su reclamo por la Antártida.
En 1982, bajo el mandato de una dictadura cívico-militar, Argentina invadió las islas, dando inicio a la llamada Guerra de Malvinas. Esta dictadura fue autora de múltiples atrocidades en nombre del Estado y la organización nacional, algo que adquiere el valor de terrorismo de Estado. La decisión de tomar las islas contó con el apoyo popular y fue utilizada por la dictadura como propaganda política. Muchos de los soldados argentinos, en su mayoría, estaban en la colimba, es decir, chicos muy jóvenes que realizaban el servicio militar obligatorio. Y entregaron su vida durante 2 meses al servicio de la patria, con escaso entrenamiento militar, equipamiento rudimentario y muy mal alimentados, contra una potencia con toda una historia en conflictos bélicos. Además de los 649 argentinos que fallecieron durante la guerra, hubo miles de sobrevivientes con secuelas psicológicas, físicas y emocionales. Se calcula entre 400 y 600 excombatientes que se quitaron la vida en la posguerra. Los británicos se hicieron con el control de la isla y la controlan hasta el día de hoy. Argentina sigue reclamando mediante vía diplomática. Es que dentro de la idiosincrasia de nuestro país, la causa Malvinas caló muy profundamente. Y este sentimiento se puede vislumbrar en el territorio. En geografía estudiamos las marcas territoriales y la memoria colectiva de los pueblos. En todas las ciudades del país se replican monumentos a los caídos, mensajes, grafitis. La cuestión Malvinas se hace presente en actos públicos, fechas importantes, e inclusive la podemos ver al costado de las rutas cuando viajamos. Y también en las banderas cuando vamos a la cancha a ver a nuestros equipos de fútbol. Es que es muy importante el vínculo que existe entre el fútbol y la causa de Malvinas. De hecho, hay excombatientes, los de la clase 62, que estaban dando sus primeros pasos en primera división o en las inferiores, aunque algunos de ellos no pudieron hacerlo jamás. El gol del siglo, la jugada de todos los tiempos, aquella realizada por Diego Maradona, fue un hito en la historia de los vínculos entre el mundo del fútbol y el de la geopolítica. Es que ese gol se gritó con alma y sentido patriótico hasta en Bangladesh. Para esta fecha, en todas las canchas, se recuerda a los héroes de Malvinas. Se entregan placas e inclusive durante el año 2012 el torneo argentino de fútbol se llamó Copa Gaucho Rivero y Trofeo General Belgrano, en alusión a la guerra. También las islas suelen aparecer dibujadas en las camisetas de algunos clubes. Volviendo al título del tema y el inicio del video, es que el fútbol se hace presente en las islas. Las Islas Malvinas tienen una selección de fútbol. Este equipo lo organiza la Falkland Island Football League. No pertenecen a la Conmebol, pese a estar en Sudamérica, ni tampoco a la UEFA, aunque sean un territorio colonizado por Inglaterra. Los Juegos de la Commonwealth son su única salida competitiva, un torneo que se juega entre las colonias británicas de todo el mundo. Entonces, si este territorio colonizado no responde ni a la FIFA ni a la Conmebol, ¿por qué estamos planteando que jugará el próximo mundial? El martes 16 de noviembre de 2021, la selección argentina de fútbol empató 0-0 con Brasil, logrando así la clasificación a Qatar 2022. Un mundial bastante cuestionado desde el punto de vista político e ideológico. Asimismo, desde el canal reafirmamos la soberanía sobre las islas. También consideramos que el fútbol es un hecho político. Y de hecho, en el canal está repleto de videos en los que mezclamos fútbol, geografía y política. Y dado que consideramos que este territorio nos pertenece y que la vía diplomática es la mejor forma para reclamar esta soberanía de las islas, afirmamos que las islas también estarán representadas en el próximo mundial, aunque allí haya muy pocos argentinos. Lo hacemos conmemorando a nuestros caídos héroes y heroínas que dejaron su vida por la causa. A Mundial de Qatar van las 23 provincias argentinas, y hay una que se llama Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Desde el canal repetimos, las Malvinas son argentinas. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. No te olvides apoyarnos suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho, dejar un like y comentarios si te gustó el video. Es fundamental para poder seguir creciendo y mejorando el contenido. Recordá que allá afuera hay un mundo por descubrir.